para todos. Les voy a invitar a abrir en la carta de Santiago, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 12. Desde ya le voy a pedir a Nicolás si puede buscar Hebreos 12:5 y me lo puede tener abierto y listo para poder leer en un momento. Desde ya le voy a pedir a Toti que pueda buscarme Hebreos 12:11. Hebreos 12:11. Y le voy a pedir a Florencia si puede, ahí con todos los controles y con todo, buscar 1 Corintios 10:10. La verdad que me hacía mucho bien leer esta carta y... ¿Hebreos cuánto, Juani? Sí, ¿Yo? Hebreos... A vos te dije Hebreos 12:5. A Toti le dije Hebreos 12:11 y a Florencia le dije 1 Corintios 10:10. La verdad que me hacía mucho bien tener esta lectura, se la quería compartir, entiendo que el Señor de alguna forma ha guiado, al menos eso espero. Y dice la lectura: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense que, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hasta acá nomás. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? De las pruebas santas, vamos a llamarlo. Hay que distinguir un poquito el tipo de pruebas. Hay pruebas que vienen a nuestra vida, pero no son parte de un pecado, no son parte de una negligencia, no son parte de la carnalidad, sino que son circunstancias que vienen a nuestra vida y que vendrán. Vendrán. Dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No dice si os hallan en diversas pruebas, no pone un condicional, dice que esas pruebas vendrán. Dice que esas pruebas vendrán. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La forma de Dios de producir el carácter de Cristo y la vida de Cristo en nuestras vidas es muchas veces a través de las pruebas, de estas pruebas santas, de estas pruebas que vienen a nuestra vida, que no son agradables al momento, pero sí tienen un fruto apacible de justicia para los que se ejercitan en ellas. ¿Qué es lo que nos pasa muchas veces con las pruebas o las situaciones de pruebas? Nosotros tenemos 5 distintas reacciones o actitudes en las cuales podemos elegir, pero una es la que Dios aprueba. Le voy a pedir a Nico que pueda leer Hebreos 12:5. ¿Se escucha? Sí. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación de que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él. Muy bien, hasta ahí. Primera actitud es que nosotros podemos rebelarnos contra las pruebas, rebelarnos. Dice, no menosprecies la disciplina del Señor. Esto no me importa, esto lo voy a pasar. Y la primera actitud es rebelarnos y decir, lo voy a superar en mí mismo, lo voy a superar por mí mismo en mi propia capacidad y asumir que el camino a la victoria sobre la prueba vendrá por mi propia capacidad. Eso es menospreciar la prueba. Y decir que en mí mismo la podré sobrellevar. Podemos rebelarnos, pero sería la actitud equivocada. Y número 2, podemos también desalentarnos o ceder bajo la presión, ¿no? Un fatalismo. Dice, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes, no desmayes, no te entristezcas, nada va a poder
nada va a poder salir bien, ahora voy a morir, fatalismo. Ambas actitudes, tanto la de rebeldía como la del fatalismo, son incorrectas. La del fatalismo es falta de fe y conciencia de quién es Dios. Pero esa es otra de las actitudes. En el texto que vamos a leer ahora, dice que también podemos rebelarnos o quejarnos. En 1 Corintios dice que Pablo les hablaba a los corintios, hablándole de sus padres, de los judíos, andando en el desierto y teniendo también algunas actitudes. Flor, si lo tenés, el texto. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Muy bien, eso es también enojarse contra Dios, eso es quejarse, eso es cada vez que tenga que hablar del asunto, cada vez que tenga que manifestarme, empezarme a quejar de lo que estoy viviendo. Tanto el menospreciarlo y rebelarse, tanto en la fatalidad, tanto en la murmuración y la queja acerca de las circunstancias que me tocan vivir, son actitudes cerradas, son actitudes cerradas. También puede ser una cuarta, que es buscar la autocompasión, que buscar la simpatía de los demás en la circunstancia que estoy viviendo, y utilizo la circunstancia como un lugar de refugio, como un lugar para empatizar con la gente, para que me transmitan afecto, para que todos se solidaricen conmigo, por así decirlo, y no lo quiero decir porque me parece quizás irreverente, pero hacerme un poco el pobrecito. Pero ¿cuántas veces nos ha pasado, no? Que a veces como que buscamos eso. Sí, nos pasan circunstancias y qué bueno es que la gente pueda empatizar con nosotros. La verdad que nos es reconfortante, pero podemos caer en un error quizás al buscar esa autocompasión constante, porque podríamos no avanzar en nuestra vida espiritual con esta actitud. Y la quinta, nos puede leer Totis el texto. Es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Muy bien, dice entonces, ninguna disciplina es al momento causa de gozo, naturalmente, no lo es. Pero trae un fruto apacible de paz y de justicia a los que en ella se ejercitan, se ejercitan. ¿Qué es lo que quiere Dios entonces con las pruebas que vienen a nuestra vida, estas pruebas santas? Que nosotros podamos ejercitarnos. Y ejercitarse es no hacerlo un día, sino hacerlo a través del tiempo y tener una misma actitud a través del tiempo. Entonces, de las 5 actitudes que podríamos tener, solo la quinta es la bíblica, solo la quinta es la correcta. Dice la palabra de Dios que nosotros, el Señor nos prueba como se prueba un metal, ¿no? Como se prueba un metal y se lo prueba quizá bajo las altas temperaturas o bajo la exigencia para ver la nobleza del metal, para ver la nobleza del metal. Y yo estoy seguro que Dios quiere en nosotros poder ver el Espíritu Santo creciendo en nuestra vida, y nuestra carnalidad y esos vicios que tenemos pudiendo cada vez menguar para ajustarse más a la medida de Cristo, para ajustarse más a la vida de Cristo. Y dice el versículo 4, tenga la paciencia para ejercitarse en el tiempo, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y el Señor es lo que quiere, que nosotros podamos ser perfectos, que podamos ser cabales, que podamos ser como Cristo sin que nos falte cosa alguna. ¿Qué es lo que pasa con nosotros muchas veces? Nosotros entorpecemos un poco el proceso, podemos precipitarnos, podemos buscar atajos, podemos buscar salidas prontas. La ansiedad muchas veces nos invita a tomar decisiones que quizás entorpecen el proceso o que quizás lo alargan finalmente, esa espera que nosotros tenemos que tener y esa paciencia ejercitándonos en el tiempo termina siendo incluso más larga por nuestras decisiones precipitadas. Ahora, el Señor quiere que nosotros con esta paciencia en las pruebas seamos ejercitados. Pero ¿qué es lo que se requiere en este momento? Sabiduría. Sabiduría para poder tener una misma mente, para poder someternos constantemente a la voluntad de Dios, porque muchas veces no es difícil empezar, sino lo que es grandemente difícil es mantenerse en el tiempo. Mantenerse en el tiempo. Es dificilísimo, es dificilísimo. Y dice el versículo 5, y si alguno de vosotros
tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora, ¿es un problema no tener sabiduría? No, para nada no es un problema. De hecho, es bueno asumir que no tenemos sabiduría. Y qué bueno es clamar al trono de la gracia, clamar por sabiduría, y sabemos que seremos grandemente recompensados por Dios. Seremos grandemente recompensados. Muchas veces no, en las fábricas o en los talleres o en donde el lugar donde trabajo manual, no es tan peligroso el obrero que confiesa que no sabe y quiere aprender, al obrero que dice que se la sabe toda y después se manda unas macanas terribles. Porque después resolver la macana es más difícil que haber dicho en un principio no sé. Entonces dice el versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, naturalmente, pídala a Dios, el cual le dará a todos un poquito. No, le dará a todos abundantemente y sin reproche. Abundantemente y sin reproche. Y le será dada, lo dice la palabra de Dios. Podemos buscar en estos tiempos para poder tener una constancia, sabiduría, dice la palabra del Señor, que nos será dada. Pero dice el versículo 6, pero pida con fe. Y ahí viene una frase que a mí, la verdad que me impactó. No dudando nada. Pida con fe. No dudando nada. Y acá el escritor empieza a poder describir un poco el caso de las personas que somos fluctuantes en la profesión de nuestra fe. Empezamos a cambiar y un día conquistamos todo y al otro día sentimos que Dios no nos ama y al otro día empezamos a cambiar. Y es una montaña rusa de emociones, ¿sí? Es una montaña rusa de emociones. Dice la palabra de Dios, pida a Dios, pida sabiduría, pídala, con fe. Y es importante esta condición, no dudando nada. ¿Qué es importante no dudar? No dudar del amor de Dios por mí. No dudar del cuidado de Dios por mí. No dudar del poder de Dios para poder obrar. No dudar, no dudando nada. No dudar de lo que es Dios verdaderamente. Porque si yo un día lo creo y después empiezo a dudar, como Pedro me empiezo a hundir en el mar. Dice, el que duda es semejante a la onda del mar, a las olas, ¿no? Que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Y si yo en mi mente y en mi corazón soy echado de una parte a otra en mi pensamiento y en mi visión de Dios y en lo que yo creo verdaderamente de Él, es muy difícil que yo no haga conforme a esto. Y un día decida de una forma y el otro día me tire en la cueva a morir. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Constancia y paciencia alrededor del tiempo, con sabiduría, pidiendo sabiduría de Él, no dudando nada. Es necesario que en el ejercicio de mi fe, a través del tiempo, yo pueda tener constancia en saber quién es Dios. En saber quién es Dios. No dudando nada. No siendo arrastrado por el ánimo para un lado o para el otro como una ola del mar, y no siendo un hombre de doble ánimo, finalmente, resultando de mi pensamiento, en mis acciones un hombre de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos, y dice la palabra de Dios, no piense pues que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Es imposible. Los grandes hombres y mujeres de Dios no hubiesen alcanzado las promesas si hubiesen fluctuado, si hubiesen abandonado, si hubiesen sido inconstantes. Yo lo veo a Moisés. La verdad, me parece asombroso Moisés. Me parecen asombrosos grandes líderes de Dios que sufrieron gran cantidad de pruebas y también de cuestionamientos. Sin embargo, dice que tengamos en cuenta a los grandes hombres de Dios que se sostuvieron como viendo al invisible. Una misma mente alrededor del tiempo y un convencimiento, y esta frase quiero dejar, de quién es Dios, de quién es Dios. Me pasa grandemente de que al miércoles me olvido del Dios que me bendijo el sábado y el domingo. Me pasa frecuentemente y pienso que al otro sábado no me bendecirá. Me pasa frecuentemente. Al pueblo de Israel en su historia
pasaba el Mar Rojo y al momento de las codornices ya empezaba de nuevo. Memoria corta, muy corta, de quién es Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios en mí? Una constancia en el tiempo, una visión de sabiduría, no dudando quién es Él. Para que esto no ocurra en mi corazón y en mi mente y no se refleje en mis actitudes, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Volviendo al tema, perseverando en la prueba, ejercitándonos. Y ahora habla, viste, el versículo 9, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Y acá describe dos casos opuestos o dos circunstancias que tocan vivir. Primeramente el pobre. No entiendo que no estamos hablando de un pobre que es negligente, que es un pobre que no trabajó, que se levantó tarde, que no se esforzó. No estamos hablando de ese pobre. Muchas veces ocurre que naciendo en un contexto pobre, muchas veces no tenemos la posibilidad de estudiar, de formarnos, y tenemos que agarrar esos trabajos que duran todo el día y se hace lo posible y se gana un sueldo y no se puede ganar otro sueldo mejor. Y se está cambiando de alquiler acá y me suben el alquiler ahora y ahora tengo que buscar otro lugar. Y me imagino que para ese hermano poder ser constante en la visión de quién es Dios, en el gozo, a través del tiempo, debe ser difícil. Dice la palabra de Dios, gloríese el pobre, el de humilde condición, gloríese en su exaltación. ¿En qué? En que es un heredero de Dios y un coheredero con Cristo. En esas riquezas espirituales que Él nos da día a día, en sus promesas que nos hacen mantenernos constantes y pueden mantenernos constantes a través del tiempo. Muchas veces podemos leer en la Biblia, o no muchas veces, una puntual. Yo me acuerdo del apóstol Pablo diciendo, 3 veces rogué a Dios que me quitase este aguijón en la carne y Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Quién sabe por qué Dios no lo habría librado, el apóstol Pablo, de todo esto? ¿Será para que no se ensoberbeciese? Y yo pienso muchas veces en las circunstancias como la pobreza o la humilde condición, que en el tiempo no cambia. ¿Por qué será? Pero en el tiempo y en esta circunstancia, ¿no vamos a gloriarnos y gozarnos en el Señor? Dice la palabra, gloríese en su exaltación, en que es un heredero de Dios y un coheredero con Cristo, disfrutando de las riquezas celestiales de tener un Padre rico, gloriarse en la exaltación. Pero el que es rico, contradictoriamente, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. ¿Qué quiere decir? El que es rico, cuando le venga un revés en su economía, en sus riquezas, gloríese porque no pondrá su confianza en ellas. No pondrá su confianza en ellas. Dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Me acuerdo, una vez una persona de la iglesia quería festejarle el cumpleaños de 15 a la hija y también trabajaba en un trabajo que lo exigía muchas horas y decía, mirá, ahora seguramente pueda festejarle el cumpleaños a mi hija porque tengo un viaje a España que tengo que hacer y con ese dinero voy a poder festejar. Y me acuerdo que en ese momento el viaje a España se canceló, no me acuerdo por qué. Y él vino y me dijo, ¿sabes qué? Fue bueno que se cancelase, porque yo estaba diciendo, le voy a festejar el cumpleaños a mi hija con este viaje que voy a hacer. Y el Señor me dijo, no vas a hacerlo por ningún viaje, si le vas a festejar el cumpleaños a tu hija, va a ser por mí. Y él tuvo la oportunidad de no apoyarse en riquezas, no apoyarse en su economía, no apoyarse en nada más que en Dios. Dice, gloríese en su humillación, porque le será una buena oportunidad para no confiar en sus riquezas, porque sus riquezas perecerán. ¿Cuánta gente puede apoyarse en sus riquezas y hacer una vida en sus riquezas, ¿no? Sobre sus riquezas. Incluso caer en un amor desenfrenado a la codicia, al amor al dinero, y de hecho perderlo todo, ¿no? Hace poco tiempo lo veíamos a Maradona internado. ¿Quién podría haber sido más rico que él? Y sin embargo, el dinero que debe, la situación económica que tiene. Dice, bueno, entonces, el que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, el que es rico en su humillación.
y todos pueden gloriarse y todos pueden estar satisfechos y constantes a través del tiempo ejercitándose. Y yo pensaba en estos dos ejemplos, que siempre nosotros decíamos, me gustaría ser como el otro, y el otro dice, me gustaría ser como el otro, y el otro dice, me gustaría estar viviendo la circunstancia que vive el otro. Sin embargo, Dios es sabio y permite en nuestra vida con sabiduría. Permite en nuestra vida prueba con sabiduría. Muchas veces yo digo, me gustaría ser un gran deportista, y no lo soy, un gran deportista, pero me gustaría ser físicamente como es el otro, podría disfrutar de hacer deporte, y el otro que es gran deportista le dice, me gustaría tener una familia, y no la tengo, y el otro dice, yo tengo una familia, pero me gustaría, y siempre tenemos un gran espacio para la insatisfacción. Pero ¿qué nos muestra la palabra? Que tanto el rico como el pobre, como los distintos ejemplos de circunstancias, todos pueden gozarse y gloriarse en el Señor para ejercitarse en esta mente que Él quiere para nosotros. Y termina, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Las pruebas son desagradables de vivir en el momento, como leía Toti. Ninguna disciplina es al momento causa de gozo, pero trae un fruto apacible de justicia para los que en ella se ejercitan. Yo estoy convencido de que nosotros en el momento de las pruebas no las creemos. Aprender a vivir con las pruebas tampoco lo creemos. Pero sí estoy convencido de que he vivido pruebas en mi vida, de las cuales digo, gracias a Dios que las viví, porque el Señor mostró en mi vida y formó en mí cosas que de otra forma no podría haber formado. Son desagradables al momento, pero traen un fruto apacible de justicia. Y vos quizás en esta noche me decís, mirá, yo estoy viviendo una situación en la que no me puedo gozar en Cristo. La palabra de Dios dice totalmente lo contrario. Lo muestra el pobre, lo muestra el rico. Cada uno con su circunstancia, todos podemos gozarnos en el Señor y el Señor quiere obrar en nosotros, pero tenemos nosotros conciencia constante, no dudando nada de quién es Él. Yo daría todo lo que tengo por no olvidarme el miércoles del Dios que me bendijo el sábado, pero lo hago constantemente. Yo me ahorraría una ansiedad increíble, me ahorraría estados de ánimo, preocupaciones, horas de sueño, si lograse aprender esta prueba. Por eso me hizo tanto bien esta lectura. Pida sabiduría a Dios, pídala con fe, no dudando nada, para no ser como las olas en nuestra mente, en nuestro corazón, para no redundar y no resultar en un hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos, que nada podrá recibir de parte de Dios. Y bueno, lo voy a leer finalmente y terminamos. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo, anticipado, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. No escapemos, no adelantemos, no busquemos atajos, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esta es una corona de laureles, como quien gana una competencia, como quien gana la carrera. Y dice que en el tribunal de Cristo, Él nos dará estas coronas por haber vencido.
¿Las recibiremos? Amén, que sea así. ¿Oramos? Padre Dios, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, y en esta noche queremos decirte, Señor, que quisiéramos ser mejores, Señor. Quisiéramos tener un ánimo constante, Señor, y estar convencidos, no dudando nada, Señor, para ganar esa corona, para que sea formado en nosotros, Señor, para vivir mejor también, disfrutando del Dios que tenemos y no padeciendo, Señor, como si no lo tuviésemos, como los que no tienen esperanza, Señor. Y en este día hay una invitación fantástica a poder vivir mejor, a que sea formado en nosotros, a tener paciencia y a ganar esa corona. Señor, toca los corazones conforme a tu voluntad, para que sea así. Haz tú que sea así. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.